son unas semanas muy intensas, con mucha carga, mucho trabajo, y yo creo que el grupo es bueno. Entonces a nivel técnico y táctico está saliendo todo bien. Creo que estamos todas muy contentas a nivel de trabajo y el cuerpo técnico lo mismo. Y nada, yo creo que si seguimos así vamos a tener una muy buena temporada. Tras una llamada de Manu Cosillo, el entrenador, preguntando sobre mi futuro tanto deportivo como académico, le conté mi situación y nada, después, más adelante, tiempo después, una llamada del presidente para concretar aspectos y nada, aquí estoy. Psicológicamente ya vengo preparada de casa, ya venía con la idea de no disputar muchos minutos, sea quien tenga a mi lado, que ahora mismo es para mí personalmente la mejor. Y yo creo que a nivel de España es una de las mejores, entonces yo creo que es tanto para mí un reto pues llegar a poder estar a la altura de Gary, o aunque no sea a su altura, sino un poquito más abajo, pero sé a lo que vengo, sé a quién tengo al lado. Mi idea es trabajar mucho para en un par de meses poder competirle algunos minutos. No cambió demasiado la plantilla, sí que es verdad que hizo unos dos fichajes, creo que bastante buenos. Silvia Anguete refuerza mucho su portería, y luego con la incorporación de Gaby también da mucho nivel, más las jugadoras que renovaron y ya tienen bastante experiencia en primera. Yo creo que es una plantilla muy amplia y que va a dar mucho juego este año. Nada, a pesar de la victoria de Copa Galicia, yo creo que el plan va a ser el mismo. Vamos a tener que mantener un mismo dibujo o mejorarlo, mejor que el partido de esta Copa. Y yo creo que manteniendo calma, dibujo y jugando como estas dos últimas jornadas, yo creo que va a salir un buen derbi.